Bienvenidos al repaso de las lecciones de la escuela sabática. Estas son las respuestas a las preguntas al final de cada día. Esta es la lección número 10 para la semana del 29 de febrero al 4 de marzo del año 2025. El tema de estudio para este trimestre es el amor de Dios y su justicia. Sábado de tarde. Las reglas del conflicto. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para el día domingo, un ángel demorado. ¿Cómo has experimentado los límites de obrar únicamente de acuerdo con los principios del amor y no de la coacción? ¿Qué lecciones has aprendido acerca de los límites del poder? El conflicto entre el bien y el mal tiene ciertas reglas establecidas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, muestra que el pecado viene del diablo, pero Jesús vino a deshacer sus obras. En Daniel capítulo 10, versículos 1 al 14, se ve como un ángel fue demorado por fuerzas espirituales, ilustrando los límites del poder y la importancia de actuar con amor en lugar de coacción. Esto enseña que aunque el poder de Dios es supremo, hay batallas espirituales y restricciones en su ejercicio. De paso, estas restricciones Dios mismo se las impuso a Él mismo. Para el día lunes, el dragón de Apocalipsis. Aunque nos resulta difícil percibirlo ahora, finalmente el bien triunfará para siempre sobre el mal. ¿Por qué es tan importante que nunca olvidemos esta maravillosa promesa? Es crucial recordar esta promesa porque nos da esperanza y fortaleza en medio de las dificultades. Saber que Dios triunfará y que el sufrimiento tendrá un final nos ayuda a perseverar en la fe, confiando en que el bien vencerá para siempre. Esta certeza nos motiva a vivir con paz y confianza en Dios, incluso en tiempos de dificultad y grandes pruebas. Para el martes, el caso de Job. Lee Job capítulo 1, versículo 1 al 12 y Job capítulo 2, versículos 1 al 7. ¿Qué principios del gran conflicto se revelan aquí? Les voy a compartir 3 principios. Principio número 1. La existencia de un conflicto entre Dios y Satanás. Satanás acusa a Job y desafía su fidelidad, mostrando que hay una lucha espiritual en curso. Número 2. Los límites del poder de Satanás. Satanás solo puede actuar dentro de los límites que Dios establece y ha establecido, demostrando que Dios sigue teniendo el control. Número 3. La prueba de la fidelidad. La fe de Job es puesta a prueba no por su maldad, sino como parte del conflicto entre el bien y el mal. Estos principios a mí me enseñan que aunque enfrentemos sufrimiento, Dios tiene un propósito y el bien finalmente prevalecerá. Estamos en el día miércoles, el gobernante temporal de este mundo. ¿De qué manera el hecho de que Jesús llame a Satanás el príncipe de este mundo nos ayuda a entender la presencia del mal en nuestro planeta? Qué reconfortante es saber que el dominio del mal es solo temporal. Cuando Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo, según Juan capítulo 12, versículo 31, revela que el mal tiene una influencia temporal sobre la humanidad debido al pecado. Esto nos ayuda a comprender por qué hay sufrimiento, injusticia y maldad en el mundo. Sin embargo, esta autoridad es limitada y, gracias a Dios, pasajera, ya que Dios tiene el control final. Es reconfortante saber que el dominio del mal
terminará y que Dios restaurará la paz y justicia para siempre. Sin embargo, esta autoridad es limitada y es pasajera, ya que Dios tiene el control final. Es reconfortante saber que el dominio del mal terminará y que Dios restaurará la paz y la justicia para siempre. Para el día jueves, límites y reglas. Lee Romanos capítulo 8, versículo 18 y Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4. Aunque hay muchas cosas que desconocemos, ¿cómo te ayudan estos textos a confiar en que Dios sabe qué es lo mejor? Quiere lo mejor, pondrá fin al mal y dará paso a una dicha eterna. Romanos capítulo 8, versículo 18 nos recuerda que los sufrimientos actuales no se comparan con la gloria futura que Dios tiene preparada. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 y 4 promete que Dios morará con su pueblo, eliminará el dolor y la muerte y traerá una felicidad eterna. Amén a esto. Estos textos nos ayudan a confiar en Dios porque muestran que Él tiene un plan perfecto, que nuestro sufrimiento es temporal y que al final el bien triunfará. El día viernes, para estudiar y meditar, ¿qué significa ser cautivo legítimo de Satanás? ¿Que el diablo puede hacer lo que quiera con las personas? Si tu respuesta es negativa, ¿por qué no? ¿Cómo se relaciona esto con lo que podríamos llamar las reglas de enfrentamiento en el conflicto cósmico? Es decir, ¿por qué explicar su origen sería lo mismo que justificarlo? Ser un cautivo legítimo de Satanás significa estar bajo su influencia debido al pecado, pero no implica que el diablo pueda hacer lo que quiera con las personas. No puede, porque Dios ha establecido límites en el conflicto cósmico. Satanás solo tiene poder sobre quienes eligen alejarse de Dios, pero incluso entonces su poder es restringido. ¿Por qué concedió Dios una jurisdicción a Satanás en el conflicto cósmico, aunque solo sea temporalmente? ¿Qué nos dice esto acerca del modo en que Dios trata de responder a las acusaciones de Satanás? Dios permitió que Satanás tuviera una jurisdicción temporal en el conflicto cósmico debido al principio del libre albedrío. Cuando Adán y Eva pecaron, le cedieron dominio a Satanás, pero Dios no lo destruyó de inmediato porque eso no resolvería las acusaciones del enemigo. Dios permitió temporalmente la jurisdicción de Satanás para que todos vieran el contraste entre el gobierno del pecado y el gobierno de amor de Dios. Así, cuando el mal sea destruido, nadie podrá dudar de su justicia ni de su gran amor. ¿Cómo respondes a quienes incluso dentro del cristianismo niegan la existencia de Satanás como un ser real y personal? Aunque no podemos demostrar su existencia, ¿qué evidencias de ella puedes reunir para ayudar a quienes están engañados? Para quienes dentro del cristianismo niegan la existencia de Satanás como un ser real y personal, puedo responder de esta manera con evidencia bíblica, la lógica y la experiencia. Número 1. La evidencia bíblica. La Biblia presenta a Satanás como un ser real y activo en el mundo. Número 1. Jesús habló de él directamente. Número 2. Tentó a Jesús en el desierto. Número 3. Es descrito como el enemigo de Dios y los creyentes. Número 4. Se le muestra como líder de los ángeles caídos. Desde el punto de vista de la evidencia lógica, si Dios es real y personal, también lo es el enemigo que se le opone. Negar a Satanás mientras se acepta a Dios sería incoherente con la enseñanza bíblica. Y número 3, la evidencia experiencial. El poder del Evangelio transforma vidas. Si Satanás no existiera,
no veríamos tantas luchas espirituales en quienes buscan realmente acercarse a Dios. En conclusión, negar la existencia de Satanás es ignorar la enseñanza bíblica y la realidad del conflicto espiritual. Aunque no podemos demostrar su existencia científicamente, las escrituras, la lógica y la experiencia humana confirman que Él es real y está activo, pero su derrota ya está asegurada en nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos la próxima semana y que Dios te bendiga.